Bueno, una de las películas más esperadas del año y aparte basada en un videojuego. Sabemos cómo es el historial. Vamos a hablar de este pedo. Warcraft es la película basada en un muy popular videojuego, World of Warcraft. Lleva años este pinche juego circulando y hay un sinfín de número de personas que son fans de la propiedad y estaban muy emocionadas. Entre ellos yo estaba muy emocionado por ver esta película, no necesariamente porque sea yo fan del juego, porque no soy fan del juego, nunca lo he jugado, no conozco nada, absolutamente. Lo único que conozco de este pinche juego es un capítulo especial que hicieron de South Park y pues ya. Entonces esta película fue dirigida por Duncan Jones, que es el director de una de mis películas favoritas que se llama Moon. Es probablemente uno de los mejores trabajos que se han hecho en ciencia ficción y aparte es una historia de encierro que si no la han visto véanla, es probablemente lo mejor que hay ahí afuera. Ahora, metámonos de lleno en la historia de Warcraft, en la película que tocan, en la historia que tocan. No sé si esté basada en el juego, honestamente no lo sé. Entonces tenemos a la raza de los orcos que viven en un mundo que se está muriendo, que está ya extinto prácticamente. Entonces están buscando encontrar un nuevo mundo y descubren este portal y tienen un líder que es como un mago oscuro, muy oscuro, y claramente le ves la cara y dices, bueno, o sea, todos los demás cabrones se parecen mucho a ti y todo, pero tú claramente tienes cara de que eres un hijo de puta. Y ahí nos presentan a Durotan, me parece que se llama, que es nuestro personaje principal básicamente en la historia, al menos por parte de los orcos. Y es un líder de una de las tribus y el cabrón es muchísimo más sensible, muchísimo más emotivo. El cabrón está muy involucrado en lo que viene siendo su tribu, el bienestar de su gente. Acaba de tener un hijo y eso es bonito. Él está teniendo dudas acerca del liderazgo que está teniendo la tribu en general de los orcos por parte de este cabrón, el mago, que no me acuerdo cómo chingado se llama. Todos los nombres están bien complicados en esta película. Entonces tiene sus dudas acerca de si realmente queremos volvernos o convertirnos en las criaturas que en el que este cabrón nos está convirtiendo, porque ya hay varios de los orcos que han sido afectados por una magia verde que le llaman The Vile, me parece que se llama. Entonces cambian su piel cambia de ser café a ser verde y les da muchísimo más poder, muchísimo más fuerza, pero también se vuelven diferentes. Siguen estando conscientes, siguen siendo ellos mismos, pero algo cambia dentro de ellos, entonces como que los vuelve más agresivos, pero definitivamente les da más fuerza. Ahora, por otro lado tenemos a los humanos, que pues son los humanos a los que están llegando a invadir. Tienen su tierra, tienen su rey, tienen su reino, y hay magos, hay nanos, hay como tipo elfos. Es básicamente como el Señor de los Anillos, o sea, tenemos esa variedad múltiple de razas. No todas las razas son exploradas a profundidad, realmente hablamos de magos, los humanos y los orcos, eso es en lo que se aterriza la historia. Entonces los humanos están siendo invadidos y obviamente quieren defender, los orcos están tratando de encontrar un nuevo hogar, pero no necesariamente están siendo guiados por un buen líder que realmente sea justo o que vaya acorde a las tradiciones de los mismos orcos. Entonces esa es la historia básicamente. Tenemos este conflicto y bueno, hay personajes que tienen sus subhistorias y vamos a hablar del desarrollo de los personajes. ¿Qué tal estuvo? No es muy bueno el trato de los personajes que maneja la película. Definitivamente lo mejor de la película son los efectos visuales y probablemente las secuencias de acción. La música también es muy buena, pero y bueno, definitivamente el trato de personaje con Durotan, que el orco principal, es brillante. Eso no cambio absolutamente nada de la historia de ese personaje o cómo lo manejaron. Es brillante. Pero por otro lado tenemos a los humanos, y los humanos ahí sí tuve un poquito de conflicto. Primero que nada siento que los personajes, o más bien los actores, no fueron los ideales para los papeles. Te ponen a Ben Foster, que Ben Foster es uno de mis actores favoritos. Probablemente en todas sus películas el cabrón, en la película que salga, normalmente él es el mejor de la película. Realmente nunca lo ves tirar la hueva en una pinche película, excepto a lo mejor en X-Men 3. Pero estuvo en una película de vaqueros, la de 3 días a Yuma, con Russell Crowe y Christian Bale, y el cabrón se roba completamente la película. Y en esta no necesariamente voy a decir que es malo, porque el güey hace un buen trabajo y definitivamente si hay defectos dentro de su personaje, siento que vienen más por parte de la dirección que le pidieron la forma en la que pidieron que actuara el personaje y no tanto su falta de habilidad. En esta película no es el mejor de la película, pero sí es de los mejorcitos, a pesar de que no es grande la forma en la que nos presentan el personaje y la forma en la que utilizan al personaje, el mago, del guardián se llama. Y eso es algo que me causa un poquito de conflicto, porque nos ponen a Ben Foster como un guardián, o sea, es el guardián. De hecho, tiene su estatua gigantesca de piedra en la ciudad humana y hagan de cuenta como la estatua de Aang en la serie de Korra, así que está gigantesca en la mera entrada, la pinche estatua del Avatar. Pues él más básicamente es eso, él es como el Avatar para este mundo. Y es un mago súper chingón y súper poderoso, y me gusta que manejen ese tipo de personajes que cuando los ves en acción digas, no mames, no querría yo estar peleando contra ese cabrón. Entonces verlo en acción me gustó, pero lo que no me gustó fue la edad en la que lo interpretan. Me hubiera gustado ver un cabrón a lo mejor unos 10, 15, 20 años más grande, o sea, que realmente le compraras que fuera
el guardián, porque es, o sea, supuestamente lleva quién sabe cuántas décadas siendo el guardián. Entonces, como que pensarías, dices, bueno, ¿por qué no meter a un personaje, a lo mejor que esté en sus 50s? Que veas la experiencia en su rostro. O sea, Ben Foster traga años, ya no es ningún chamaco, pero tampoco es un cabrón que digas, este cabrón ha vivido. Y eso siento que es algo que le hizo falta a ese personaje, al menos para que se viera un poquito más coherente. Y lo mismo diría yo acerca del Rey. Dominic Cooper también se me hace un muy buen actor, pero honestamente nunca le compré el rol de Rey. Tiene una sola escena en la que dije, güey, sí eres un rey. Pero fuera de eso, o sea, lo vi muy joven, me hubiera gustado ver un Rey un poquito más maduro, un poquito más establecido. Siento, o sea, que todo el cast de humanos está demasiado joven, realmente no ves a nadie mayor de 60 años dentro de la película. Entonces me hubiera gustado ver eso. O sea, sí es bueno tener actores jóvenes, te dan esa frescura, te dan ese dinamismo, pero no es lo mismo ver a un Rey de 35 años a ver un Rey de 45, 50, 60 años incluso. O sea, por ejemplo, un Sean Connery cuando interpretó al Rey Arturo. Notas el liderazgo, notas la experiencia que tiene, tanto en batalla o como líder nada más. O sea, el saber y el tener la sensatez y estar calmado a la hora de tomar las decisiones. No sé si así es como quisieron interpretar al Rey, porque realmente el Rey no se nota tan seguro en muchas de sus decisiones, lo ves siempre dubitativo. Entonces, me hubiera gustado ver un actor un poquito más grande. No estoy diciendo que el personaje, el Rey, sea malo estrictamente hablando, pero sí me parece que hubiera sido mejor tener un actor mayor. Ahora, finalmente vamos a hablar de nuestro personaje principal, Lothar, que honestamente no me podría importar menos este pinche personaje. Lo vi tedioso. Es algo muy curioso y esto es bueno para todos ustedes que les interesa algún día escribir algún tipo de novela, algún guión o alguna historia, lo que sea. El que pongas a hacer cosas a tu personaje principal no hace que eso lo desarrolle. El que simple y sencillamente salga de la nada, o sea, que lo mandes a hacer esto, que lo mandes a hacer esto y lo mandes a hacer esto, no hace que tenga un buen desarrollo, estrictamente hablando. En el trayecto de lo que va haciendo estas cosas, tienes que ver su personalidad desenvolverse ante esas situaciones. Y eso es algo que siento que estuvo muy mal manejado dentro de este personaje. Nunca me importó si ganaba o perdía, nunca me importó si sobrevivía, nunca me importó su hijo, o sea, su relación con su hijo, que también, o sea, Lothar se ve como de 35 o 36 años y tiene un hijo como de 25. Entonces dices, ¿qué está pasando acá? Y todas las interacciones que tiene con el hijo parecieran más como exposición, más que unas conversaciones que se sientan fluidas, que se sientan bien justificadas. Y eso es lo que siento con este personaje en específico y básicamente con todos los personajes humanos. Siento que todos los diálogos no se sienten fluidos, no se sienten tan bien motivados para que sucedan o para que los personajes digan ciertas cosas. Entonces, y el mismo ritmo de la película es un poquito fragmentada. Me hubiera gustado que esta película a lo mejor durara media hora más. O sea, porque dura 2 horas, un poquito más de 2 horas. Podrían haberle aumentado media hora más y hacer que los cortes de escenas fueran un poquito más fluidos, las transiciones fueran más, o sea, las sintieras más fluidas. Sí siento que como que tomaron una historia de 4 horas y ¡crack!, le metieron todo en 2 horas. Entonces sí llega un punto en el que, por ejemplo, hay una escena en la que hay un problema con un cabrón y tiene una discusión. Y dicen, no, llévenselo y métanlo a la cárcel para que se calmen los aires. Corte, el cabrón ya está en la cárcel así. O sea, no metes nada de transición, no metes cuando lo están encerrando, no metes, o sea, no, ni siquiera se preocuparon por hacer tomas para introducir la escena. O sea, es corte y hace el close-up en la cara del güey ya sentado en la jaula. O sea, pues al menos haz un paneo de la cárcel, velo ahí sentado. O sea, no tiene ese tipo de secuencias que te hacen que las escenas o los cortes sean un poquito más fluidos. Ahora, por todas las cosas que estoy diciendo, probablemente estarán diciendo, no mames, Memo lo odió. No, la disfruté, de hecho, o sea, es una película, no voy a decir que salí extasiado, o sea, porque no salí extasiado. De hecho, salí con un poquito mal, con un sabor de boca medio malo, así que dije, ay, no sé qué hacer con esta película. Pero la realidad es que durante la película estuve disfrutando mucho. Siento que la música, o sea, a pesar de que está buena, podría haber sido más épica. Debería de haber sido que te envolviera un poquito más en las secuencias de acción, las secuencias heroicas más que nada. O sea, cuando piensas que no va a pasar nada o que está a punto de morir alguien y alguien llega a rescatar o alguien llega de sorpresa. O sea, siento que ahí deberían de haber metido un poquito más de música decreciendo, así que digas, no mames, épico, y que te involucrara más y que te emocionara y que te estuvieras al borde del puto asiento. Pero no tiene realmente muchos momentos así y la música, pues como les digo, no ayuda, a pesar de que es buena música.
no ayuda mucho a que sientas lo que claramente quieren que sientas. Me gustó muchísimo más la historia de los orcos. Cada vez que íbamos con los orcos yo estaba feliz, no cambiaba nada de esa secuencia. Y ciertamente la parte más tediosa y más de flojera es cuando vas con los humanos. Y los humanos realmente no tienen mucha historia. Y también hay que resaltar mucho esto. Hablan muchas terminologías, muchas razas, hablan muchas culturas, muchos términos que claramente son de la historia del juego. Y que para una persona que no conoce el juego, que no está familiarizado con todos estos términos, y yo estaba fuera, yo estaba completamente desconectado. Yo decía, pues no mames, ¿qué chingados están hablando, carajo? Que alguien se detenga y por favor denme algo de exposición al fin. O sea, necesito algo de exposición, pero para aclarar cosas. Y tenían un personaje que podría haber funcionado y lo podrían haber utilizado de una forma perfecta. Y lo llegan a hacer por momentos, pero no tanto, que es el personaje de la orco, mitad humano. Y a pesar de que me gusta su personaje, lo siento un poco forzado en ciertas situaciones. Y ese personaje es el que lo tienes de fuera. Ella es la externa. Tanto como con los orcos, o sea, ella es parte de los orcos, pero también la ven como como alguien ajena a ellos porque es mestiza. Y los humanos, pues también ella está llegando a un nuevo mundo y se alía con los humanos. Entonces tienes esa oportunidad de explicar todo lo de las razas o la magia, todo este desmadre, que si no eres fan del juego, no conoces y que te lo están lanzando a tu cara y no estás entendiendo nada. Entonces ahí era cuando la oportunidad que la orca dijera, ¿y esto por qué chingado es así? Entonces que sutilmente dijeron, no, pues mira, es que tenemos esto y esto, ¿no? Entonces ahí en esos aspectos los diálogos de exposición son cuando funcionan. Cuando tienes que ubicar a tu público en algo que no conocen. Y siento que dieron por sentado que la gran mayoría de las personas que iban a ver esta película iban a ser fans del juego. Entonces en automático estás alienando a las personas que no conocen tu propiedad. Entonces si haces eso en automático, a pesar de que el fanbase de Warcraft es muy alto, estás dejando fuera muchísimas más personas. O sea, seamos honestos, la gran mayoría de las personas no ha jugado Warcraft. En automático, sí estás dejando un buen porcentaje de gente fuera que no van a entender qué está pasando a menos que salgan del cine y se pongan a investigar en internet qué chingado pasó. Y eso es a lo mejor un defecto y un detallito que yo habría cambiado. A lo mejor meter diálogos de exposición que te avancen y te informen del universo en el que estás viviendo. Y no meter tantos diálogos de exposición que eso es lo que metieron para describir relaciones, ¿no? O sea, o describir historias pasadas de los personajes, que ahí es cuando no funcionan tan bien, porque estás describiendo un personaje en vez de que lo veas actuar. Entonces, cuando ves cómo es, en vez de que escuches cómo es mucho más eficiente verlo actuar. Entonces, cuando das información acerca de los reinos, de cómo funciona la magia, quién realmente es el guardián, todo ese tipo de cosas, hubiera quedado mucho mejor. Y al menos no tienes a la mitad de tu sala perdida en qué chingado madre es esto, por qué es ese güey el guardián, de dónde salió, de dónde se conocen, por qué estos cabrones claramente se ve que tienen una amistad, por qué son tan buenos amigos, de cuánto tiempo tiene que ese cabrón está ahí, cuánto tiempo tiene que este cabrón es el comandante, cuánto tiempo tiene este cabrón que es rey. O sea, entonces, a lo mejor todo esto lo vamos a explorar en una secuela. La película ya está haciendo el suficiente dinero para hacer una secuela, pero solamente por China. Eso es lo más curioso. O sea, la taquilla en Estados Unidos está haciendo, probablemente si no estuviera China en el planeta, esta película ya sería un fracaso de taquilla. Entonces China los está rescatando, van a tener oportunidad de ver una secuela para esto. Entonces esperemos que todos estos detallitos los vayan corrigiendo. Bueno, el cast ya no lo van a arreglar, pero al menos que tengan una oportunidad de contar una historia un poquito más fluida, que no se sienta tan conglomerada como se sintió esta, al menos a mi punto de vista. Pero a fin de cuentas yo es una película que sí recomendaría. Yo me la pasé bien, las secuencias de acción, las peleas, incluso interacciones e historias dentro de la película, las disfruté mucho. No es la película que esperaba, o sea, esperaba algo muchísimo más épico, algo muchísimo más gigantesco. No lo recibí, pero tampoco eso hace que la película sea mala. Entonces yo no estoy de acuerdo con la calificación que tiene Rotten Tomatoes de 29%. Entonces, pero bueno, o sea, habrá gente que sí odió esta película, habrá gente que la va a amar y va a estar completamente en desacuerdo con mis puntos de vista, y eso se vale, ¿no? Entonces, pues muchachos, Warcraft, ¿ya la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pónganlo en la chingadera de abajo y nos estamos viendo para el próximo video. Soy Memo González. Bye.